Salut tout le monde, donc je suis ici avec Fabricio Verdum à Venice Beach dans son académie, la Verdum Combat Team. Muchas gracias Fabricio por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. De verdad que siempre cuando pueda dar entrevista a vosotros, con mucho gusto, siempre puedo, con vosotros siempre me trataron súper bien. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de tu próxima pelea con Travis Browne. ¿Puede hacernos algunas palabras de esta pelea? Sí, seguramente va a ser una gran pelea, porque Travis Browne viene de 3 knockouts, ¿no? Es muy bueno con su stand-up, con su parte de pie, Muay Thai, pero el Jiu-Jitsu no es muy bueno con el Jiu-Jitsu. Entonces tengo una buena estrategia, pero no voy a estar como... Tengo 5 rounds, entonces no voy a estar como un loco intentando poner abajo a la pelea. Yo quiero pelear con él de pie, voy a pelear con él en el suelo, porque son 5 rounds. Entonces seguramente va a pasar una situación de suelo, una situación de clinch, de tie clinch, de body lock, o lo que sea, pero la pelea no va a ser solo de pie, va a estar completa la pelea. Entonces no tengo prisa para poner la pelea abajo. Travis Browne ha ganado algunas de sus peleas Sí, con los codos. con los codos, cuando Su oponente intentaba tirar hacia abajo. Sí. Intentaba... ¿Tienes miedo de este? No tengo miedo de esto porque es una situación que pasa, por ejemplo, cuando tú quieres poner él abajo muy rápido, no quieres intentar poner la pelea en el suelo, entonces suele pasar esto. Entonces es una especialidad de él con los codos, pero yo no voy a entrar con eso. Y tampoco tengo miedo porque yo también tengo codos, entonces me puede pasar, yo le puedo pegar con codos, entonces yo puedo hacer una sorpresa, le puedo sorprender. Entonces no tengo miedo ninguno de esto. Claro que tengo que tener cuidado, claro que sí, pero no voy a entrar como loco y en el cage como el double leg, el derribe con las 2 piernas, no voy a hacerlo. Entonces estoy tranquilo, una buena estrategia y no hay problema, porque él tiene que tener miedo también del suelo, tiene mucho miedo del suelo seguramente. Entonces no, es una situación que él sabe muy bien esto, ¿no? Del cage, pero no tengo miedo. ¿Cuándo esta pelea es planificada? Sí, esto pasó porque yo estaba esperando a Caín Velázquez. Yo iba a pelear por el título, ¿no? El title shot. Pero me pasó a Caín Velázquez, se operó el hombro. Tiene una cirugía en el hombro. Entonces tiene que esperar mucho tiempo. Tuvo que esperar va a esperar como 1 año sin pelear. Entonces no quería esperar mucho. Ya estoy esperando hace muchísimo tiempo. Yo peleé mi última pelea en julio o junio, no me acuerdo cuándo fue, contra Minotauro. Le he hecho una llave de brazo, ¿no? Entonces no quiero esperar tanto. Estaba esperando por Caín Velázquez, pero pasó esto, entonces tengo que hacer ¿qué? Tengo que pelear una vez más. Hablé con Dana White y me dijo, Verdun, ¿quieres pelear una vez más? Y yo, sí, vamos a pelear. Claro que me quedé un poco triste al principio, pero después ya pensé bien, hablé con mi equipo, con Rafael Cordero, con todos, y todos hemos decidido que es mucho mejor pelear ahora y después contra Caín Velázquez. ¿Qué piensa de su categoría, de los... Completos. Sí, ¿qué piensa de su categoría, de los combatantes y todo eso? Sí, yo creo que es una división bastante buena. Hay mucha gente buena porque el UFC compró el Strike Force, entonces no están como separados. Había mucha gente buena en el Strike Force y mucha gente buena en el UFC, entonces estaban como separados. Ahora estamos todos juntos, entonces el peso completo hoy es una de las divisiones más difíciles que hay en el UFC. Entonces, claro que tenemos Caín Velázquez de campeón, tenemos Dos Santos, que es el primero de ranking, después yo en segundo, después Travis Browne. Entonces hay mucha gente buena para pelear ahí. Entonces seguramente habrá mucha oportunidad de pelear con casi todos. Entonces estoy bastante contento porque estoy en segundo de ranking mundial. Entonces quiero ser campeón. Entonces va a ser difícil, sí, pero estoy entrenando muchísimo para esto. ¿Y dónde está entrenando? Yo entreno con Rafael Cordero, lunes, miércoles y viernes con Rafael Cordero en Huntington Beach, que está como de mi casa, como 30 minutos de mi casa, y hago MMA con él, y después lunes, miércoles y viernes con él de 11 a la 1:30, después por la tarde hago con Kenny Jones Wrestling, solo private class, como clases privadas, con Kenny Johnson de Wrestling, ¿no? Para ser específico, para intentar hacer porque hemos cambiado un poquito la estrategia, ¿no? Contra Caín Velázquez, mucha defensa, ¿no? Defender, proyecciones. Pero con Travis Browne tenemos que proyectarle, ¿entiendes? Tenemos que tener cuidado con los codos. Entonces cambió un poquito la estrategia. Entonces estoy haciendo clase privada con Kenny Johnson
Y martes y jueves hago con condicionamiento físico con Cobrinha, que es 8 veces campeón mundial de jiu-jitsu, y hago jiu-jitsu con él también. Entonces me quedo de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con él. Llego a las 8, de 8 a 10 physical training, solo el preparo físico. Después de 10 y media a 12, solo como repeticiones de jiu-jitsu sin kimono, solo mucha repetición. Y después de 12 hasta las 2 y media, 3, jiu-jitsu con kimono en grupo, entre todos. Sí. Wow. Contento. Sí, también uno de tus otros trabajos es de hacer Sí. comentos. Sí, comentarista. Sí, comentarista de UFC Network. Sí, estoy bastante contento con mi carrera ahora mismo, porque UFC me está dando muchas cosas, ¿no? Yo soy luchador de UFC, yo soy comentarista en español para toda América Latina, entonces estoy bastante contento porque tengo otro que es otro empleo, que se puede decir, que es como embajador de América Latina. Entonces yo voy, por ejemplo, a Colombia, UFC de Fabricio, vete a Colombia a explicar a los medios de comunicaciones qué es UFC. Entonces yo voy, explico, estoy como 2 a 3 días ahí para explicar qué es el UFC, entonces explico porque para explicar a la gente que ya conoce, a los fans de UFC, no necesita, porque ellos ya saben esto, le gusta UFC, pero nosotros queremos llegar más adelante, nosotros queremos llegar a las personas que no conocen nuestro deporte, las personas que nunca vieron, entonces tenemos que explicar cómo es para que las personas no piensen que es un deporte violento, es un deporte que estamos acostumbrados con esto, nosotros estamos... hacemos esto de casi toda la vida, entrenamos todo el día, 5 horas, 6 horas al día para poder estar ahí. Sí. Y una cosa que yo siempre digo, que es importante, me gusta, a mí y a mis compañeros de lucha, nos gusta a pelear, de estar ahí. Entonces puedo vivir de esto, yo vivo muy bien y puedo hacer lo que me gusta, porque a veces tú quieres tener un trabajo, pero no te gusta ese trabajo, pero tienes que trabajar. Sí. Entonces me gusta, entonces estoy bastante contento de tener 3 funciones en UFC. Luchador, comentarista y embajador de América Latina. También vas a un nuevo TV show, sí. UFC, el nuevo Ultimate Fighter, ¿puede hablar del nuevo? Sí. Va a ser ahora estamos haciendo esto ahora con UFC Network. UFC Network solo se puede ver en América Latina. Pagas muy poco dinero, pero va muy poco, y puedes ver todos los UFCs. Tiene programas también, que yo estoy ahí en los programas, entonces eso es bueno. Y ahora va a tener un Ultimate Fighter, que es la casa, como para que la gente entienda, es el Big Brother, ¿no? El Big Brother de la lucha. Entonces vamos a grabar en Las Vegas, pero va a ser para toda América Latina. Normalmente es para un país, ¿no? Brasil, Estados Unidos, pero esta vez va a ser para toda América Latina. Todos los países de América Latina van a tener la oportunidad de tener un luchador suyo. Venezuela, Colombia, Chile, Argentina. Entonces uno va a tener la oportunidad de enseñar que es bueno. Entonces vamos a hacer esto. Todavía no sabemos quién va a ser los entrenadores, pero estamos esperando ahora y ya la gente que se quiere apuntar, ufcnetwork.com. También hace dos semanas que tienes una niña, entonces ¿tienes 2 niñas ahora? Sí, tengo Julia, que en portugués decimos Julia, ¿no? Julia tiene como 6 años y ahora tenemos Joana, que tiene solo 15 días y estoy muy contento de tener mi segunda hija, sí. Y me da mucho más fuerza para poder entrar en el octágono y pelear mejor todavía. Entonces, le ruego muchas buenas cosas para tu próxima pelea y muchas gracias, Fabricio, para esa entrevista para globemma.com. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre cuando voy a Francia soy muy bien tratado, me tratan súper bien, como siempre. Quisiera enviar un saludo a mi equipo de Francia, AZ, que está en Bordeaux, que está AZ ahí. Entonces, un abrazo a todos mis alumnos de Verdun Combatín, Francia. Y quisiera agradecer especialmente a vosotros que siempre me hicieron las entrevistas y siempre me trataron muy bien. A mirar globemma.com. Muchas gracias, Fabricio. Esto es.